Bien, pues continuamos con más Envuelve a la Vida. Le habíamos comentado que íbamos a hablar acerca de las transmisiones de enfermedades por vector y ya me acompaña el doctor Carlos Humberto Ramos Licona. Bienvenido, doctor. Buenos días, ¿Cómo mucho está? gusto. Muy bien. Pues, ¿qué son? Jamás había escuchado ese término de vector. Entonces, ¿qué es y cuáles son estas enfermedades que se pueden transmitir? Claro, bueno, las enfermedades transmitidas por vector son una amplia gama de infecciones, tanto virales, bacterianas o parasitarias. Sin embargo, ahorita por la zona, en Veracruz, hay más especial atención con respecto a dengue, zika y chikungunya. Principalmente dengue, pero para esto, ¿qué es un vector? Hay que definir qué es un vector. Sí. Un vector es un organismo vivo propiamente que puede ser capaz de producir una infección transmisible de persona a persona. ¿Qué quiere decir esto? Que exactamente este mosquito necesita a un huésped, a alguien infectado, a cual va a picar, es hematófago, succiona sangre de la persona que está infectada y se desplaza y puede transmitir a una persona sana completamente. Eso es un vector. En este caso, un vector es el mosquito del dengue. Un organismo vivo que puede transmitir infecciones de persona a persona o incluso en otras situaciones de otras enfermedades de animales a personas como tal. Y por ejemplo, obviamente nosotros conocemos, ¿no?, el dengue, zika, chikungunya, pero ¿hay alguna otra enfermedad? ¿Pueden ser todas? Claro, pueden ser incluso enfermedad por chinche de Chagas, leishmaniasis, fiebre amarilla, paludismo, fiebre del Nilo. Son muchísimas. Wow, y necesitaríamos 2 programas para hablar de todas ellas. Más o menos. Más o menos. Creo que sí, más o menos. ¿Y cómo me doy cuenta que he sido contagiada por este tipo de enfermedades? ¿Hay algún síntoma en general? Claro que sí. Mira, el dengue tiene 3 estadios, por decirlo así. Ahorita se maneja como caso sospechoso de fiebre por dengue. ¿Cómo lo podemos identificar incluso hasta en casa o en otras poblaciones? La definición operacional comprende a que forzosamente debe de haber fiebre. Como es una infección viral, son fiebres altas de 39,5 grados, que cumpla 2 o más criterios de los siguientes, que puede ser dolor de cabeza, malestar general, náusea, vómito. Algo que a veces puede producir es exantema, esa salida de sarpullido o rash cutáneo como piel de lija. Dolor retroorbitario, dolor retroocular, el paciente se refiere, es que los ojos me duelen como si me los estuvieran jalando por detrás, por decirlo así. En otros casos puede haber dolor abdominal. Entonces, cumpliendo fiebre y cualquiera de esos 2 síntomas es un caso sospechoso de dengue. Inclusive, como paréntesis, Veracruz, de acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, tan solo en el 2018 se registraron 2.863 casos confirmados. Sí, o sea, es un amplio espectro de infección. Desafortunadamente, de esos casos confirmados, hubo 12 defunciones. Tal vez suene un número muy pequeño, pero es muy importante, porque sí puede tener complicaciones como tal. Claro, es que no debería de pasar, ¿no? Al final, entonces, pues si yo allá en casa, ¿no?, ya ahora que nos dio como todos los síntomas, ¿no?, empiezo a hacer mi listita y empiezo a palomear, ¿qué debo de hacer si tengo muchos síntomas? ¿Cómo reacciono? Claro, lo primero que se recomienda es no la automedicación, porque luego a veces en población mexicana tenemos el hábito de a veces automedicarnos. ¿Por qué no la automedicación? Porque el dengue puede producir en una fase crítica extravasación plasmática. ¿Qué quiere decir eso? Puede haber fuga de líquidos intersticiales de la sangre hacia espacios como pericardio, derrames pleurales en pulmones, abdomen, y por ende produce disminución plaquetaria. Entonces, ciertos medicamentos como salicilatos, como aspirina, ketorolaco, diclofenaco, contribuyen a la baja de plaquetas. Entonces, si hay una sospecha exactamente de un dengue que pueda ya evolucionar a hemorrágico, si nos automedicamos con ese tipo de medicamentos, podemos empeorar el caso. Entonces, lo ideal ante una fiebre, en ausencia de cualquier otro síntoma como molestias urinarias, gripa, tos, es acudir al centro de salud más cercano o la institución más cercana. Y hablando, por ejemplo, de esas, ya cuando se complica, ¿cuáles serían esas complicaciones a las cuales nos podemos ya una sospecha, un caso probable de dengue con datos de alarma es todo lo que le mencioné, pero que se agregue ya datos de deterioro mental, algo que se llama petequias, que son
manchitas o puntitos rojos, como un puntilleo en cualquier zona de la piel, que ya está hablando de disminución plaquetaria y destrucción de vasos capilares, que nos puede orientar a que hay un sangrado tal vez ya interno como tal. Vómito incoercible, no controlable, totalmente el paciente no tolera la vía oral, dolor abdominal intenso, incluso por elevación de enzimas hepáticas del hígado, y el paciente está postrado. Entonces, eso nos puede hablar ya de unos datos de alarma, y es ahora sí que menester acudir inmediatamente a un centro de salud. ¿Y todo esto sí se puede prevenir? Claro, es totalmente prevenible. El dengue, como lo mencionamos, pues el vector del mosquito. Hay una norma oficial mexicana, que es la 032, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector, junto con otro organismo que es el CENAPRESE, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Propone unas como metas, por decirlo así, para prevenir este tipo de enfermedades. El primero, y que es muy trillado, ya lo hemos escuchado muchas veces, es la famosísima descacharrización. Descacharrización, ok. Así es. Lo que es en patios, cuando hay a veces llantas, latas, botellas de plástico, botellas de vidrio, cubetas, cuando hay, por ejemplo, temporada de lluvia, hay esos cúmulos de agua, y entonces la hembra ahí produce su criadero. Incluso se ha documentado que el dengue puede ser intradomiciliario. A veces algo que tenemos tan bonito como una macetita, que para nosotros es una maceta, para el mosquito es un criadero. Es un hogar. Es un criadero, exactamente. Pues, entonces lo ideal es, descacharrizar. Esto es también trabajo de la comunidad y de las instituciones sanitarias pertinentes y municipales. Claro. Inclusive a veces es difícil en la población trabajadora entre semana poder prestar atención a este tipo de situaciones, pero se puede hacer una jornada de limpieza en fin de semana, en nuestros descansos, entre vecinos. A veces hay casas deshabitadas o terrenos baldíos que pues nos podemos poner de acuerdo y producir chapeo y disminuir fauna nociva como tal. Perfecto, pues doctor, muchísimas gracias, y siempre si sienten un mínimo síntoma, vayan al doctor. Muchísimas gracias. A sus órdenes, mucho gusto.